Hoy tendremos un tutorial de una herramienta que nos va a dar muchos indicadores financieros. Algunos de estos indicadores van a ser numéricos, expresados en porcentajes o indicadores que vamos a ir comentando y algunos los hemos visto en algunos otros videos. Pero algo que me parece en especial interesante son las representaciones gráficas, que vamos a poder graficar a lo largo del tiempo muchos de estos indicadores para aquellos que somos más visuales. Y otra cosa, vamos a poder graficar no solamente una variable, sino varias. Para fines de un ejemplo voy a tomar la acción de Apple y tenemos aquí en color azul las ventas a lo largo de un cierto periodo. También tenemos en color verde las utilidades, cuánto ha ganado la empresa. Y tenemos la línea negra que es el precio de la acción. Y así podemos ir comparando, oye, cuando aumentaron las ventas y las utilidades, ¿qué le pasó al precio de la acción? Y así podemos hacer muchos cruces. Bienvenidos a otra clase de su curso gratuito Bolsa de Valores, donde cada semana hemos estado subiendo paso a paso con una perspectiva educativa cómo funciona este fascinante mundo de comprar acciones, ETFs y otro tipo de instrumentos a través de la bolsa de valores con un enfoque de las inversiones reguladas. Basta con que entres al canal El Lago de los Business, deslices un poco para llegar a esta lista de reproducción, curso Bolsa de Valores gratis, y aquí tienes las clases ordenadas y ya tenemos cada vez más alternativas y más clases. Se recomienda verlas en orden, tienen cierta estructura, pero si es la primera vez que llegas a uno de estos videos, seguramente lo vas a disfrutar. Vamos a explicar paso a paso también mucho de esta herramienta, vamos a recordar conceptos y después puedes ir a consultar la lista en forma ordenada. Al final quedan grabadas y tú la puedes ir viendo con calma poco a poco. La herramienta que vamos a revisar hoy está bastante completa, ya vimos que tiene representación gráfica, numérica y muchas pestañas. Quizás si este video gusta, valdrá la pena hacer varias partes, ya pondremos algún reto por si quieres parte 2. Esta plataforma se llama TIKR, ahí aparece el nombre y así se ve la interfaz una vez que entras a esta página. Tal cual no es un programa, es una página a la cual entras, te registras y tienes ya acceso a esta información. ¿Qué tenemos en la página principal? Pues primero tenemos algunas representaciones gráficas de algunos índices importantes, ahorita lo comentaremos. Tenemos cambios en el precio, como algunas acciones, algunos instrumentos van subiendo, algunos van bajando. Y también tenemos esta sección donde tenemos ciertas noticias. Pero vamos a ir haciendo un ejemplo paso a paso porque si no, te puedes abrumar con mucha información. Esta página yo la utilizo sobre todo cuando ya tengo una empresa, una acción en la cual quiero invertir o sobre todo quiero revisar sus resultados para ver sus gráficos, ver sus números, sus estados financieros. En la parte superior de la página vamos a tener acceso a un buscador, ahí donde dice buscar tickers. Lo que vas a hacer ahí es poner el nombre de una empresa que cotiza en bolsa y que quiera revisar su información. Ejemplo, Apple, y aquí me aparece tanto el nombre corto, que son estas siglas que se llama ticker, como el nombre de la empresa. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, Microsoft. Escribo el nombre y también me aparece. Vamos a ver uno último, Tesla, lo escribimos acá y ahí está. Una vez que seleccionas una empresa te va a aparecer en la parte superior el nombre y también el precio en dólares de esa acción. En este momento de grabar el video, una acción de Apple ronda los $226. En la parte de abajo vamos a tener el comportamiento gráfico. ¿El comportamiento gráfico de qué periodo? Bueno, depende de qué selecciones. En la esquina superior derecha tenemos aquí diferentes horizontes de tiempo. Quiero ver la información de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, 3 años, 5 años, 10 años o la información histórica. En este momento está seleccionada la opción de 1 año y por eso me aparece la información desde finales del 2023 hacia finales del 2024. Por ejemplo, si yo cambio la representación a 5 años, me va a actualizar el gráfico y voy a poder ver cómo ha sido el comportamiento de la acción de Apple desde el 2020, finales del 2019 hasta el 2024. Aquí en la parte superior del gráfico te va a poner cuál ha sido el desempeño de esta acción, aunque hay que recordar que el pasado nunca es garantía del futuro, pero nos da una referencia de cuál ha sido el crecimiento en ese periodo acumulado. Ejemplo, seleccioné 5 años, ha tenido un crecimiento acumulado del 305 en ese periodo de 5 años. También puedo ver la historia completa desde que salió a bolsa, ir viendo la evolución del precio y aquí podemos ver que el crecimiento comenzó de una manera muy importante hacia el 2020. Ahí estuvo un crecimiento muy representativo. Los primeros años que salió de bolsa sí llevaba cierta tendencia al alza, pero era mucho más paulatina. Abajo del gráfico te va a dar muchos indicadores, algunos más básicos, algunos intermedios y unos avanzados. Varios de estos ya los hemos visto en las clases pasadas, ahorita haremos un breve repaso. Digamos que es un resumen general, nosotros vamos a ir metiendo a ciertas pestañas donde la información está agrupada por categoría. Vamos a ello, espero que disfrutes mucho esta clase de esta bonita sección llamada Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo.
Vamos a tener aquí arriba un menú donde vamos a tener cierta información como, oye, quiero ver la descripción general de la empresa, quiero ver noticias asociadas a esta compañía, pero vamos a comenzar con este que se llama Finanzas porque ahí se pone muy buena la información. Si seleccionas una empresa y nos vamos para abajo, tenemos alguna información general, resumen, llegamos a este menú que vamos a configurar cierta información, ahorita lo haremos paso a paso, pero aquí abajo tenemos la información a la que quería llegar, diferentes agrupaciones, cuenta de resultados, el balance, el estado de flujo efectivo, razones financieras, ciertos segmentos. Ahí los datos ya están divididos por tipo de información. Una es referente a los ingresos y gastos, otro es a lo que tiene la empresa y a lo que debe, otro es al flujo, otros son ciertos indicadores que algunos se van a poder graficar, vamos a poder ver la historia. Aquí yo ya tengo seleccionado cuenta de resultados, va a ser el primero que vamos a revisar. Pero antes hay algo de información que debemos de configurar. Primero tenemos aquí arriba el periodo. Queremos consultar la información de forma anual, trimestral, semestral o de los últimos 12 meses. Aquí tenemos la divisa, si la empresa es de Estados Unidos va a estar en dólares, en algunos otros casos podemos tener la información que nos la presente en varias divisas, ojo con cuál esté seleccionada. Y también tenemos aquí el periodo. Oye, yo quiero ver información desde el 2010 hasta el 2024. No, ¿sabes qué? No me interesa tanta información, quiero ver lo más reciente, solamente dame del 2020 al 24, por ejemplo. Lo más común es revisar la información de forma trimestral o incluso anual. ¿Por qué esos periodos como tal y no la información diaria o semanal o mensual? Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar sus resultados de manera trimestral. Oye, yo quiero ver cuánto va vendiendo todas las semanas la empresa y cuánto va gastando semana a semana. No podemos, tenemos que esperarnos a que salga el reporte del trimestre y ahí ya vamos a tener la información acumulada. Ojo que como muchas de estas plataformas, que hay bastantes allá en el mercado, esta es una de las que yo me he acomodado, tienen su versión gratuita y las versiones de pago. La versión gratuita y la de pago, ¿cuál es la diferencia? Bueno, puede que algunos segmentos de información no estén disponibles en la gratuita o que la cantidad de información que quieras consultar no esté disponible completa desde la versión gratis. Puedes consultar quizá la más reciente, pero si ya quieres comparar los últimos 10 años o información de más tiempo, pues se tiene la versión de paga. De todos modos, cada quien revíselo, chéquelo y aquí te dejo cómo puedes acceder a esta plataforma. La primera línea que quiero que revisemos es muy evidente y es en esta cuenta de resultados, los ingresos, dicho de otro modo, las ventas. Obviamente es algo que nos interesa revisar para cualquier compañía. Por ejemplo, en el caso de Apple, pues sabemos que se dedican a vender dispositivos, ya sea computadoras, tablets, los audífonos, celulares, también los servicios que cobra a través de las tiendas de aplicaciones y otros servicios que ofrece. Entonces, desde esta herramienta yo puedo ver aquí las ventas y si selecciono alguna de las líneas se va a poner en color azul y eso me va a permitir que se va a graficar aquí en la parte superior. Y aquí, por ejemplo, ya puedo tener la historia del periodo que haya seleccionado. Puedo seleccionar más años, menos años o verlo de forma trimestral. Aquí está, por ejemplo, en acumulados anuales y puedo ver que en el 2021 hubo un crecimiento muy importante en las ventas, en el 2022 también, en 2023 de hecho cayó ligeramente, aunque ha tenido una tendencia en el largo plazo de crecimiento en las ventas. También, como ya lo mencionábamos, si yo subo aquí puedo cambiar la periodicidad de la información. Oye, en vez de verla de manera anual, vamos a ver la información de forma trimestral. Nuevamente selecciono los ingresos y aquí tengo trimestre tras trimestre. ¿Qué podemos ver? Que existe una cierta ciclicidad, que ciertos meses en particular vende más y luego vuelve a vender un poco menos, crece, vende más y lleva cierto ciclo. Eso es muy común en muchas empresas cuando hay un nuevo lanzamiento, como es el caso de Apple, que muy particular tienen fechas de lanzamiento. En algunos otros casos, en diciembre hay mayores ventas. En el sector turístico, por ejemplo, puede tener otro comportamiento dependiendo de las vacaciones, etc. Y claramente esta información va a ser muy útil porque podemos ver que compañías constantemente están en crecimiento, independientemente de tener cierta ciclicidad. Esta, por ejemplo, la revisamos hace unos cuantos días. Este, por ejemplo, es el comportamiento de los ingresos de Nu, que tuvimos otra clase donde también de forma educativa revisábamos algunos indicadores. También nos vamos a poder dar cuenta cuando una compañía tenga una tendencia de ventas o de ingresos decreciente. Y claro, hay que ver información, qué es lo que está pasando, qué dicen sus directivos, ver la información oficial de diferentes analistas, diferentes medios, pero nos va a servir esto para una representación muy gráfica. Este, por ejemplo, es el caso de AT&T, que también es una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, fíjate qué importante es el uso de estas herramientas. No simplemente decir, pues conozco la compañía, la he utilizado. Vamos a ver sus números, vamos a ver sus tendencias, vamos a ver los estados financieros, información oficial. Y este apartado no solamente nos va a dar cuánto vendió, sino también cuánto ha gastado para después determinar cuánto ha tenido de utilidad. Por ejemplo, la primera línea ya vimos, son los ingresos, son las ventas.
Luego aquí viene otra línea importante que dice costo de bienes vendidos. Vamos a revisarlo. Obviamente lo que vende no es lo mismo que la utilidad, que lo que termina ganando la compañía, porque hay muchos gastos. Y uno de los importantes es cuánto le cuesta lo que vende. Por ejemplo, una compañía del sector automotriz pues puede tener ventas crecientes o buenas ventas en general de la venta de los coches, pero ¿cuánto le cuesta fabricarlos? ¿Cuánto le cuesta las llantas, los componentes? ¿Cuánto le cuesta eso que vende? Y entonces de esa manera podemos ir comparando cuánto vende. En este ejemplo están en las barras azules y también las barras negras, que es cuánto le cuesta lo que vende. En el caso de Apple, pues cuánto le cuesta fabricar los dispositivos que vende. Es normal que conforme las ventas incrementa, que es la barra azul, como ya lo veíamos, pues también los costos, los componentes vayan creciendo en cuanto a cantidad. Pero es importante que vaya habiendo un diferencial. Oye, se va vendiendo más, pero también va teniendo ciertas eficiencias en costos, ciertos ahorros, economías de escala. Y estas tablas parecen muy abrumadoras, pero más bien es que nos va dando ciertos datos intermedios o subtotales. Por ejemplo, cuánto vende y luego le resta el costo de lo que vende y nos da este beneficio en términos brutos que digamos que es la resta. Y luego nos va dando otros gastos y otros subtotales. Por ejemplo, aquí viene otra línea importante. Gastos de venta generales y administrativos. En una compañía no solamente está el gasto de lo que fabrica o de lo que vende, sus insumos. También están ciertos gastos administrativos, operativos. Oye, que hay que pagar renta, electricidad, sueldos, investigación y desarrollo para crear nuevos productos. Y entonces vamos a tener esas sublíneas de gastos. Luego hay compañías o titulares de noticias que te pueden decir, esta compañía está vendiendo mucho. Sí, pero ya que restas todas estas líneas de gastos administrativos, menos los sueldos, menos los insumos, y va restando, pues la utilidad que va quedando cada vez se hace menor. Y a continuación viene un indicador que es bastante interesante que se llama utilidad operativa. También en algunos reportes lo vamos a poder encontrar como EBIT. Esto por sus siglas en inglés, Earnings Before Interest and Taxes, la utilidad antes de impuestos e intereses. En pocas palabras es, de lo que se vendió ya le restamos cuánto le cuesta fabricar lo que vende, esos gastos operativos, administrativos, que si la renta, la luz, los sueldos, investigación y desarrollo, cuánto le queda de ganancia hasta ese momento. Y aquí lo tenemos en nuestra cuenta de resultados. Tenemos los diferentes gastos del costo de bienes vendidos, de ventas generales y administrativos, de investigación y desarrollo. Y aquí está, utilidad o beneficio operativo. Fíjate qué curioso y qué buen ejemplo. Es una empresa gigante, estamos hablando de Apple. Las ventas crecen de manera muy importante, las barras azules, pero aquí ya también tenemos gráficamente esas barras de color rosa, que es el beneficio operativo. Ya descontando estos gastos, cuánto es lo que le queda a la compañía. Voy a quitar de este gráfico los ingresos para que me grafique con otra escala simplemente los beneficios operativos. Ahí está, deseleccioné para que ya no estuviera de color azul seleccionado las ventas y solamente me quede el beneficio operativo. Oye, ¿por qué se ve más grande? Porque ahí lo estaba escalando en proporción con las ventas. Y aquí yo ya puedo ver, oye, yo ya sabía que en 2021 Apple comenzó a vender más, pues también aquí puedo ver si la utilidad operativa, este beneficio operativo, también creció en 2021. Tiene cierta congruencia. Pero ¿qué creen? Este también es un subtotal. Hay más gastos. Las compañías, por ejemplo, si tienen deuda, pagan intereses. Si tienen ganancias, pues también pagan impuestos, al igual que las personas. Entonces podemos seguir desglosando y restando ciertos gastos, como estos dos que son líneas también bastante importantes, para luego llegar a esta utilidad final. La utilidad final, la que ya viene hasta abajo, en la parte de abajo de este tipo de reportes, se le conoce como utilidad o beneficio en términos netos. Aquí lo vamos a ver como beneficio neto. Esta es una línea bastante importante. Ya nos dice cuánto genera la compañía ya de ganancias o en su caso también de pérdidas. Puede haber compañías que no siempre estén en un periodo de ganancias, ya sea de forma trimestral o incluso anual. Veamos otro ejemplo. Tesla también cotiza en bolsa. Siempre ha operado bajo ganancias, en algunos periodos ha tenido pérdidas. Ahorita cómo está, vamos a verlo. Aquí ya tengo la información gráfica de este caso. Podemos ver que desde el 2016 hasta el 2019 tenía pérdidas. Este beneficio neto lo selecciono para que me salga la gráfica y veo que estaba ahí en términos de números rojos. ¿Qué pasa? Hasta el 2020 comienza una utilidad. 2021 ya comenzó de una manera más relevante, 22 y 23 ya tiene una tendencia creciente. Y por ejemplo, si yo quiero conocer la ciclicidad, subo a esta parte para ver los informes de manera trimestral. Voy a seleccionar el beneficio en términos netos que viene hasta abajo en este reporte y aquí lo tengo. Ya puedo ver el desglose trimestre a trimestre. Algo que es claro es que este tipo de estrategias, de herramientas, simplemente nos va a dar números y tal cual aquí gráficos, pero no nos cuenta la historia. Tenemos que luego
conjuntar esta información cuantitativa con información cualitativa. Por ejemplo, si tenemos algún periodo atípico, ¿ahí qué tendría que hacer? Pues yo iría a buscar información, leer las noticias, buscar reportes y ver qué pasó en un periodo atípico, para bien o para mal. Ahorita no nos estamos metiendo a detalle en este caso, más bien es conforme vamos viendo datos, podemos nosotros después entender qué es lo que pasa con otro tipo de información. Se va poniendo bastante buena la información y ya saben que tenemos una regla, la recuerdo en este curso, que para que haya más clases pedimos al menos 1000 manitas arriba y 100 comentarios de personas distintas para mostrar que hay interés, que te está gustando, aunque es de nivel intermedio, que quieres más clases. Pero estas que son clases especiales de una herramienta muy particular, yo te propongo lo siguiente. Si no solamente llegamos a 1000 y llegamos a 2000 manitas, podemos hacer una parte 2 de esta misma herramienta porque es muy completa y hay muchísima inteligencia. Es un poco más tardado estructurar este tipo de videos, pero con todo gusto, si hay apetito y a la gente le gusta, podemos ir haciendo varias partes. La cuenta de resultados que acabamos de revisar es uno de los estados financieros más importantes. Hay más líneas, pero estas son algunas de las principales y nos dice en pocas palabras cuánto vende, cuánto gana la compañía y cuáles son sus gastos. Naturalmente, las compañías suelen vender mucho y vamos restando gastos hasta que llegamos a una utilidad neta mucho menor después de descontar todos los gastos. Eso es evidente. Hay otro reporte que está allá al ladito, ahorita lo vamos a ver, que se llama balance general. Esta diferencia del que acabamos de revisar nos va a decir qué tiene la compañía y cuánto debe la compañía. Si lo pasáramos a términos de una persona es, oye, quiero ver qué propiedades tienes. ¿Tienes un coche? ¿Tienes una casa? ¿Tienes cuentas bancarias? Todo lo que tiene, su patrimonio, pero también le vamos a restar o a considerar sus deudas. Le debes al banco, debes impuestos. En el caso de una compañía le debes a proveedores, le debes al gobierno. ¿Cuáles son tus deudas en general? Este tipo de reporte también va a tener muchas líneas, pero va a venir muy bien organizado y una vez que interpretamos varias de estas líneas vamos a ver que es bastante intuitivo. Está dividido entre lo que tiene la empresa, los activos, y lo que debe la empresa, los pasivos. ¿Cómo que lo que tiene la empresa, lo que debe, activos y pasivos? Bueno, cuando tú ves la palabra activos en términos de la bolsa de valores, es todo lo que tiene la empresa, desde un escritorio, las computadoras de los trabajadores, las oficinas, si tiene terrenos, si tiene maquinaria, si tiene efectivo, tiene inventario, todo lo que tenga la empresa, lo que sea dueño, eso es parte de los activos. Por otro lado, vamos a tener los pasivos, que es lo que le debe a alguien más, ya sea al gobierno, a sus trabajadores, a proveedores, a inversionistas, a bancos, porque puede tener créditos. Esos son los pasivos, sus obligaciones. Al igual que las personas, tenemos que ver esta relación y que hay equilibrios. ¿Qué pasa en una persona que tiene demasiadas deudas y no se está haciendo de mayor patrimonio? Pues sería ahí un foco rojo y esta persona se está endeudando mucho y no está creciendo financieramente. En una empresa la historia no es tan distinta. ¿Qué es lo que tiene? Porque eso que tiene le sirve para producir. Si tiene maquinaria, si tiene inventarios, pues le sirve al futuro para venderlos, para producir, para vender más. Y por otro lado, las deudas. Es muy normal que las empresas tengan compromisos, tengan deudas. Lo importante es que sean de manera controlada, igual que las personas. Y al igual que las personas, es muy curioso que hay mucha relación. No es lo mismo que tuvieras una deuda de un monto muy importante y que la tuvieras que pagar en poco tiempo. Oye, tienes una gran deuda y tienes 3 semanas para pagarlo. Eso sería bastante estresante. A diferencia de, oye, tienes una deuda importante, pero tienes 20 años para pagarla, como un crédito hipotecario. Bueno, quizá el nivel de estrés es diferente. En las empresas también se divide por tiempo. Lo que tiene y lo que debe en el corto plazo y en el largo plazo. En cuanto a lo que tiene de corto plazo, es decir, sus activos, se le conoce como activos circulantes o activos corrientes, dependiendo del reporte que estés viendo, pero es lo mismo. Y son aquellas cosas que tiene la empresa y que las puede utilizar en menos de un año. Por ejemplo, tiene efectivo. Ese efectivo se lo puede gastar y de ahí puede hacer ciertos pagos o puede comprar más inventario, etcétera. El inventario lo tiene y lo puede ir vendiendo hoy, mañana, pasado y durante este año. Los clientes que le deben, puede haber vendido esta empresa a meses sin intereses y entonces pues puede recuperar esos adeudos que tienen conforme los clientes van pagando sus mensualidades. Y por otro lado también tenemos las deudas de corto plazo, pasivos ahora en términos corrientes o circulantes. Aquellas deudas o pagos o obligaciones que tiene que hacer en menos de un año. Fíjense qué bonito, regresamos a la herramienta, no se fijen ahorita en los datos, más bien en las diferentes líneas. Tenemos el efectivo que tiene la empresa, sus inversiones, cuentas por cobrar de parte de sus clientes, tenemos su inventario y tenemos aquí el total del activo de corto plazo, activos
corriente. Me bajo en este reporte y hay otras líneas que también son cosas que tiene la empresa, pero ya quizá para largo plazo. Y entonces aquí tengo los activos totales, todo lo que tiene la empresa, tanto de corto como de largo plazo. Si continúo bajándome en este reporte, ahora lo mismo pero con los pasivos, las deudas, cuentas por pagar, préstamos de corto plazo, otros pasivos igual de corto plazo. Tengo también deuda de largo plazo para llegar a los pasivos totales. Esto va a quedar mucho más claro con algunos ejemplos. No te abrumes si ahorita vimos muchas líneas, ahorita no estamos revisando cada una de ellas. Se pueden interpretar de manera distinta, nos dan información valiosa, eso lo vamos a ir haciendo en otras clases. Mientras haya manitas arriba, seguramente este curso se va a continuar complementando, van a haber clases intermedias, otras avanzadas y vamos a continuar. Esa es la manera de mostrar que hay interés. Recuerda, manitas arriba y algún comentario. Para poner este ejemplo, supongamos que la empresa que fabrica aviones de Boeing Company, quiero ver si se ha endeudado más a través de los años. ¿Qué podemos ver en el precio de su acción? Que tuvo un crecimiento hacia el 2018, 19, 20. Sabemos lo que pasó, una crisis a nivel mundial muy complicado y una caída que no se ha recuperado del todo desde el 2020 hasta el 2024. Entonces me voy a revisar sus deudas totales, pasivos totales que incluye de corto y de largo plazo. Todo lo que le debe a bancos, a proveedores, impuestos, empleados, cualquier tipo de deuda que tenga o pago pendiente, obligación, aquí va a estar. Entonces, ¿qué veo? Desde el 2016 comenzó una tendencia incremental relevante. En 2020 incrementó significativamente sus deudas. También esto se entiende por la crisis mundial que se vivió a raíz de la pandemia y luego hubo una disminución que se ha mantenido pues más o menos parejo, no tanto un ligero crecimiento, pero 2020 hubo un financiamiento relevante. Ahora, también déjame advertirte que analizar, interpretar esto es todo un arte. Analizar una línea de forma aislada no nos va a decir mucho. Oye, incrementaron las deudas. Bueno, pero hay otras preguntas. ¿Y tiene suficiente efectivo? ¿Tiene activos que también hayan incrementado? ¿Qué compraron con esas deudas? Hay más cosas que tenemos que revisar, pero este tipo de herramientas nos permite revisar muchos datos. Veamos otro ejemplo con otra variable. Microsoft, que ha tenido un crecimiento importante desde el 2020, aunque hubo una corrección en el 2022, que hacia el 2024, 23 y 24 también tuvo un crecimiento relevante. Por ejemplo, voy a ver sus activos totales. Si han crecido, esto incluye el efectivo, las inversiones, el inventario, las cuentas por cobrar, sus edificios, su maquinaria. ¿Qué visualizo? Pues que es una empresa que ha estado creciendo en cuanto a activos y sobre todo para este reporte del 2024 ha tenido un crecimiento bastante relevante. Algo que vamos a aprender en este curso educativo, lo vamos a ir viendo a través de las clases, es que hay ciertos indicadores, ciertos valores que incluyen varias variables. Como ya vimos, analizar solamente, por ejemplo, la deuda, pues nos queda incompleto. Oye, solamente el efectivo, sí, pero hay que analizar muchas cosas. Las ventas, las deudas, el flujo, los activos. Entonces, hay indicadores que agrupan dos o más de estos indicadores y tienen cierta interpretación. Este es un ejemplo de muchos que hay. Por un lado, toma los activos, lo que tiene la empresa en el corto plazo, es decir, el efectivo, el inventario, algunas inversiones de corto plazo, lo que la empresa tiene disponible a corto plazo, y lo compara con las deudas a corto plazo. Tiene mucho sentido. En el equivalente de una persona sería, a ver, ¿cuánto tienes de deudas que tienes que pagar muy pronto en este año? En tus tarjetas de crédito, en la proporción de un crédito de corto plazo, unos cuantos meses, que si la nómina le debes a un amigo y le quedaste de pagar en un mes, tus deudas de corto plazo. ¿Y qué es lo que tienes para pagar pronto? ¿Tienes efectivo? ¿Tienes inversiones? ¿Tienes inversiones en CETES que de ahí puedes tomar al vencimiento el dinero y pagar tu deuda? Si esta proporción es mayor a 1, quiere decir que tiene más activos de corto plazo para poder pagar sus deudas de corto plazo. Entonces, este tipo de indicadores también nos lo da este tipo de herramientas. Seguimos con el ejemplo de Microsoft. Me voy aquí a esta pestaña que dice razones financieras, ratios, y busco el que se llama la razón de liquidez. Vamos a buscarlo. Por aquí tengo muchos de estos indicadores. Aquí está, ratio de liquidez. Recuerda que queremos que sea mayor a 1. Ya lo seleccioné para que lo pueda ver en representación gráfica. Veo que va con una tendencia a la baja, pero en el dato reciente sigue siendo mayor a 1, 1.27. Anteriormente era 1.77, 1.78, 2.08. Es decir, en todos estos últimos datos, los activos de corto plazo han sido mayores y alcanzan para pagar los pasivos, las deudas de corto plazo. Que algo a tomar en consideración es que cada sector, cada industria puede tener diferentes niveles aceptables de razones financieras, se pueden comportar distinto, no será lo mismo una empresa tecnológica a una empresa quizá de aerolíneas que una de servicios, etcétera.
Vamos a ver, por ejemplo, este caso de Delta Airlines. Vamos a ver este caso en la herramienta. Por ejemplo, aquí tengo el desempeño de la acción en los últimos 5 años. Quizá yo digo, para los datos no quiero ver información histórica de tantos años, solamente quiero ver información más reciente. Y entonces voy a buscar los datos. Quiero los últimos 3 periodos. Y con eso ya tengo aquí la representación gráfica. Tengo que antes estaba en 0.76 en el finales del 2021, luego bajó a 0.50 y luego a 0.39. Está mucho más apretado, lo que tiene en el corto plazo para poder pagar sus obligaciones de corto plazo. Vamos a ir poco a poco porque hay muchos indicadores financieros, algunos respectivos a sus deudas, otros a su liquidez, a otros a la evaluación. Te ponen también el objetivo de los analistas, cómo visualizan el precio de diferentes analistas, si ven que está ahorita subvaluada, sobrevalorada. Te ponen información de la competencia. Hay estimaciones a futuro. Oye, ¿cómo se visualiza que esta empresa vaya a vender en los próximos años? Sus ganancias, su utilidad neta, su utilidad por acción. Y bueno, tenemos aquí muchas proyecciones. Esos son proyecciones, son ciertas tendencias que pues, obviamente el futuro nadie lo puede garantizar. Pero es interesante conocer cuáles son las tendencias que tiene. A ver, yo creo que nos va a hacer falta una parte 2, quizá una parte 3 para explorar con detalle la herramienta. O también lo que vamos a hacer es, a lo largo de este curso, vamos a ir revisando ciertos conceptos, como lo hemos hecho con una perspectiva educativa, conceptos relacionados a la deuda, a los múltiplos, a la rentabilidad, y de ahí nos pasamos a la herramienta para ver cómo se visualiza en términos gráficos, de dónde lo sacamos y podamos ir aprendiendo más. Nuevamente la ponemos por aquí, también te la dejo en el primer comentario. Y como ya lo mencionábamos, hay una versión gratuita que a lo mejor está un poco más limitado en cuanto a la historia, en cuanto a algunos indicadores. Tiene también versión de pago, que ahí ya puedes explorar los años que está disponible desde que salió a bolsa, puedes ver algunos otros indicadores y pues el chiste es que te vayas familiarizando con esta o con cualquier herramienta que a ti sea de tu interés. ¿Qué tal? ¿Si te está gustando este curso? ¿Crees que está siendo de utilidad? ¿Lo vas revisando? ¿Vas al día? Déjame algún comentario, alguna manita arriba, algún emoji, lo que quieras para expresar si esto está siendo de utilidad. Y así también vamos apoyando al reto para que haya más videos de este curso. Muchas gracias a todos por acompañarme en la clase el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.